Muy buenas tardes. Bueno, no quería dejar de pasar, aunque no me puedo quedar, pues después voy a volver, pero son días complicados y decisivos para nuestra universidad y para la Argentina, y tengo otros compromisos que atender. Pero no quería dejar de estar en este inicio del programa por dos cuestiones. En primer lugar, porque esta iniciativa ha sido una iniciativa de los jóvenes, de muchos de ellos, entre los cuales está allá aquellos dos que están allí, y otros, y me parece que eso hay que festejarlo, y ojalá cada vez más nuestra universidad está llena de actividades a propuesta o como iniciativa o empujada por los jóvenes, profesores, estudiantes, todos ellos. En segundo lugar, porque creo que la universidad tiene muchos capítulos para crecer, para mejorar, para ser lo que debe ser. Entre esos capítulos está el bienestar estudiantil. Yo creo que una de las etapas que tenemos por delante en la universidad, y Oscar García, no sé si Oscar está acá, acá está, Oscar García lo tiene claro, que es el nuevo secretario de Extensión y Bienestar Estudiantil, lo tiene muy claro, es uno de los capítulos que tenemos por delante y en el cual tenemos que trabajar todos. Y es decir, ayudar, colaborar, empoderar a nuestros estudiantes para que puedan tener una calidad de vida mejor, como estudiantes, como personas. Y este programa es para mí estrechamente vinculado a eso, y vinculado a que la universidad tenemos que pensarla, o la pensamos nosotros, no solo como un lugar de instrucción, donde ofrecemos conocimientos, herramientas, técnicas para desarrollar una profesión, cualquiera sea ella, desde la investigación hasta cualquier profesión liberal, sino que pensamos la universidad como una casa de formación, formar hombres, mujeres, formar personas, formar ciudadanos que tengan convicciones, valores y que entiendan que su relación con el conocimiento, que es distinta a la de otros sectores de la sociedad, los compromete también con su propio desarrollo personal, pero también los compromete con la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y en ese sentido es que actuar responsablemente en relación al manejo del campus y actuar responsablemente en cuanto a promover entre nuestros profesores, personal de administración y servicio y estudiantes una mejor calidad de vida, me parece que es un deber insoslayable si queremos nosotros ser una comunidad formativa y no solo informativa. Ahora, esto no lo podemos hacer de arriba para abajo. Esto tenemos que hacerlo, como en general, las cosas más importantes, entre todos. Entre todos. La conducción de una universidad, y entiendo por conducción de una universidad el rector, el consejo superior, las secretarías, las gerencias, los decanos, tenemos una función fundamental que no debemos olvidar para que nuestra tarea no se convierta en una burocracia abstracta, es decir, vacía, es decir, que hace todos los ritos que hay que hacer y cumplir todas las normas que hay que cumplir, pero el objetivo para el cual estamos donde estamos nunca se concreta. Y eso que debemos hacer quienes somos responsables de la conducción de la universidad es que cada estudiante, cada profesor,
cada investigador tenga todo lo que necesita en cuanto a facilidades, a condiciones y ayuda para desarrollar la labor para la cual está en esta casa, que es estudiar, formarse, investigar, escribir, publicar. Ese es el sentido de lo que hacemos. Es decir, que el sentido de lo que hacemos, quienes tenemos que conducir la universidad por un tiempo, es colaborar, poner las condiciones para que cada uno pueda madurar como persona, como profesional, como investigador, como profesor. Las cosas más importantes de la universidad, por tanto, pasan por ustedes. Las cosas más esenciales de la universidad pasan por lo que ustedes hacen. La conducción es un servicio esencial, importante, sin el cual no se puede aglutinar una comunidad, pero lo central es lo que ustedes hacen. Esta universidad insiste hace mucho tiempo en lo fundamental que es para nosotros la comunidad UNSAM. La comunidad UNSAM para nosotros es una visión del sueño que queremos para nuestra universidad. Son algunos valores, son algunas prácticas. Es aquello que nos convierte en una unidad, porque tenemos algo en común en torno al conocimiento. Por eso que es central que si esta universidad quiere ser una comunidad o una institución con un destino y que no ande a la deriva, sino que pueda mantener con el tiempo un espíritu, un ambiente, un estilo de convivencia que sea plural, respetuoso, pero que tenga un norte. Si esta institución quiere ser eso, necesitamos construir día a día, tejer día a día una comunidad y empoderar a esa comunidad para que se haga cargo de esas convicciones, de esos sueños y de esos valores. Si no, todo lo que parece sólido se desvanece, para recordar una vieja frase, ¿no? Si no, todo lo que parece sólido se desvanece. La única solidez la da el empoderamiento de nuestros estudiantes, de nuestro personal de administración y servicio, de nuestros profesores, de nuestros investigadores. Ese es el corazón de esta comunidad. Y esto que estamos haciendo es un ejemplo de eso, porque no nació de la conducción, nació desde ahí, nació desde ahí. Por eso que es un día de fiesta en ese sentido. Y podemos llegar a ser efectivamente una experiencia modelo en el país debajo de lo que llamamos comunidad UNSAM y debajo de lo que llamamos campus sustentable. Eso será posible si lo hacemos entre todos. Y para mí es el gran punto a celebrar en esto que iniciamos hoy y la invitación a todos que se sientan parte. Hace un par de días firmamos con Carlos Almeida un convenio con SAGAI, que es una institución que reúne a los actores, ¿sí? Sobre todo los intérpretes. ¿Cómo? Claro, reúne a los autores y que esa asociación se organizó para defender los derechos de los intérpretes, sobre todo en cine, televisión. Y bueno, ellos quieren hacer muchas cosas. La primera vez que se vinculan con una universidad, la firma fue con Pepe Soriano. Entonces ellos me decían, bueno, a ver si la universidad puede hacer, a ver si la universidad... Yo digo, no es así. Esta universidad es lo que es. Esta universidad es lo que es, porque hubo mucha gente desde el comienzo, y hay mucha gente haciéndolo hoy, que vino con un sueño, que se lo puso en la mochila y que lo trabajó. Dificultades hemos encontrado todos, obstáculos, contradicciones, dificultades, pero entre todos hemos hecho el gran esfuerzo, muy exitoso a mi ver, de crear un clima, un ambiente, un modo de convivir que haga posible que quien tiene un sueño y tiene empeño lo pueda concretar.
Y eso es a lo que yo quiero invitarlos. Eso es a lo que yo quiero provocarlos. No dejemos de tener un sueño y no dejemos de empeñarnos en concretarlo. Muchas gracias. Bueno, gracias a Carlos por sus palabras. Buenas tardes a todos. Como decía recién, esto es un programa que nace impulsado y sigue siendo impulsado por los jóvenes de esta universidad, en particular Erika, Federico, que no sé qué se hizo, pero también está España, no sé por dónde está también, Angie de Arquitectura. O sea, este es un programa realmente que nace de la voluntad de los jóvenes de proponer cosas superadoras en la universidad, y los mayores lo que estamos haciendo de alguna manera es tratar de apoyar esas iniciativas, de acompañarlos, de sufrirlos también, pero el mérito claramente es de ellos y del cual esperamos que se sumen muchos más. Cuando llegó la propuesta, empezaron a difundir la propuesta de empezar a trabajar el tema de la sustentabilidad desde la universidad, y había ahí una idea de campus sustentable, y digamos, la primera cuestión es, uno se empezó a preguntar cuál es el concepto de sustentabilidad, qué significa que algo sea sustentable, qué sería un campus sustentable. Y a veces uno piensa que actúa de manera sustentable, pero en realidad nunca tomó el concepto en profundidad, ¿no? O sea, se encuentra con el desafío de pensarlo y ahí empieza a encontrar los vericuetos y los desafíos a los cuales uno se enfrenta, ¿no? En primer lugar es ¿qué significa la sustentabilidad desde el punto de vista de la disciplina en la cual uno se ha formado? ¿Sí? Me parece que esa es una pregunta interesante que no tiene que ver con la idea de la sustentabilidad en abstracto ni en absoluto, porque creo que no existe. Pero qué enriquecedor que es el aporte que uno puede hacer a ese concepto desde la propia disciplina. Por eso un poco la idea en este lanzamiento fue invitar a distintos actores de la universidad, profesores de distintas disciplinas, a que nos den un poquito la idea que ellos tienen de la sustentabilidad desde su área de formación específica o desde su área de desempeño particular. Por eso tenemos acá un panel de invitados. Me falta alguien. Andrea Mastrangelo. Bueno, estaba, ¿no? Y me impuse un poquito el desafío de contar cómo trataría, no qué es la sustentabilidad desde el punto de vista de un físico, sino cómo trataría un físico si le traen el problema de la sustentabilidad. Y cuando uno se lo explica, le dice, la sustentabilidad tiene tres criterios: el criterio económico, el criterio medioambiental y el criterio social. Y se supone que uno tiene que jugar con esas tres cuestiones en pugna para encontrar el punto en el cual se satisfacen todas las condiciones, y ese sería el punto en el cual se maximiza los beneficios de los tres sistemas. Ya Schrödinger, a principio de siglo, tratando de aplicar las nociones de termodinámica en los sistemas vivos que parecían ir en contra de los principios de la segunda ley, reconoce que todos los sistemas vivos están atravesados por materia y energía, y que
es imposible analizar un sistema biológico sin su entorno. Decimos que los sistemas biológicos son sistemas abiertos, intercambian materia y energía y ganan orden en función de generar desorden en su ambiente, en su contexto. A mediados de siglo, un químico, Ilya Prigogine, también premio Nobel, igual que Schrödinger, toma estas ideas y desarrolla lo que sería la termodinámica aplicada a procesos irreversibles, a los estados de no equilibrio. Y demuestra que justamente lejos del equilibrio, cualquier sistema caótico puede autoorganizarse. Y de eso se tratan los seres vivos. Tenemos entonces que los seres vivos son sistemas abiertos, no están en equilibrio, y los podemos pensar como estados estacionarios, donde hay procesos balanceados de mantenimiento para que perduren en el tiempo. Y esto explica cómo un sistema dotado de información y ordenado puede permanecer a lo largo del tiempo, en el contexto de la segunda ley de la termodinámica. Esto, así dicho, son pilares de la biología moderna y el corazón de la ecología. Ayuda a los biólogos a entender y a los ecólogos a entender por qué los sistemas permanecen diversos y productivos. Y en el marco de la ecología nos permite entender que la naturaleza no está en equilibrio. Siempre se habla en general, popularmente, la naturaleza en equilibrio, el equilibrio ecológico. Bueno, no hay nada más distante en la naturaleza que el equilibrio. Y para que los sistemas naturales se puedan mantener, requieren de energía, o sea, de un subsidio energético. No hay posibilidades de que la naturaleza se mantenga sin energía. Si pensamos en los ecosistemas naturales, tal cuales los conocemos, bosques, humedales, pastizales, estos sistemas son sustentables en tanto y en cuanto se mantengan las condiciones ambientales para que estos puedan seguir existiendo. Esto es, que exista energía solar y que existan otros tipos de energía como el aporte de agua, el aporte de nutrientes en los suelos, que son insumos de energía para que los ecosistemas se desarrollen. Si pensamos en los ecosistemas, en sistemas artificiales, antrópicos, las ciudades, un sistema agrícola, y llevado a esto que nos convoca, un campus universitario, también son sistemas que requieren energía, son sistemas altamente subsidiados, decimos los ecólogos. Y es más, desde el punto de vista de la eficiencia energética, son bastante poco eficientes, porque la entropía que generan esos sistemas para mantenerse, debido a los insumos que requieren, es sumamente elevada. A esto se lo puede llamar huella ecológica, ¿sí? En el año 1987, en el informe Brundtland, se popularizó el término desarrollo sustentable, como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Bueno, me voy a sumar a las preguntas a raíz de qué es esto de sustentable, si estamos viviendo en un mundo sustentable, si podemos vivir en un mundo sustentable. Y dentro de ese podemos, voy a mirar a un 20% de la población mundial, pero que es ese 20% que consume más del 80% de los bienes que hay sobre el planeta. Y bueno, saliendo de paseo y mirando un centro comercial, ya empiezo a darme cuenta de que sustentable no somos tanto, cuando mirando una vidriera tenemos un maniquí que lo ilumina un reflector de 500 watts. 500 watts es lo que consume una incubadora que alberga un bebé, por ejemplo. Entonces,
¿Está bien usar 500 watts para iluminar un maniquí? ¿Por qué lo hacemos? O sea, un centro comercial, calles cerradas, no hay luz solar. Si nosotros tenemos el mismo vestidito en un comercio en la calle, no necesitamos, por lo menos de día, tener ese reflector prendido. Sin embargo, hemos pasado de negocios en las calles a centros comerciales cerrados, con muchísima refrigeración, con puertas abiertas, con enorme cantidad de refrigeración, con supermercados con freezer sin tapa, donde se exhiben los productos para estar muy al alcance de la mano, con envases de dentífrico que tienen que venir en una caja de cartón, con galletitas que se envuelven, se ponen en una bandejita plástica, se envuelven en 2 bolsitas de celofán diferentes para que no se humedezcan, se ponen en una caja de cartón y se revisten con papel ilustración. O sea, no habla de que este 20% de la población mundial esté muy preocupado por la sustentabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de materiales, ya que Francisco nos convocaba a aportar cada uno con su área de trabajo, si miramos qué usó la humanidad como materiales desde sus comienzos, vemos un punto de inflexión muy fuerte en la revolución industrial. O sea, desde el neolítico hasta la revolución industrial, usaba los materiales que cada ser humano o cada comunidad precisaba para su vida, con el estilo de vida que se iba llevando en distintas partes del planeta. A partir de la revolución industrial hubo un montón de cambios sociales, políticos, económicos y de utilización de estos bienes comunes, naturales, que en principio tenemos a disposición en el planeta para toda la humanidad. Dejó de ser bastante así, digamos, empezó a tener otras connotaciones, pero si miramos esa curva de crecimiento de los bienes naturales, lo que se ve en ese punto de inflexión, ese cambio de velocidad, es que empezó a crecer exponencialmente. Esto que está tan de moda y usamos que las cosas crecen exponencialmente es que la velocidad de uso aumentaba conforme a la cantidad que se estaba usando. En promedio, con una velocidad de crecimiento de un 3% por año, si miramos los materiales que usó la humanidad, o sea, los bienes que hay sobre el planeta, ¿no? Porque cuando decimos materiales, a veces como que vamos al almacén y lo agarramos, pero salen todos de la misma corteza terrestre. Todos los bienes que usó, digamos, 250 años para atrás de esta parte, desde la revolución industrial hasta acá, esa misma cantidad de materiales, con esta tasa de crecimiento de 3% por año, lo va a usar la humanidad en los próximos 23 años. Entonces, algo tendríamos que pensar en cuanto a que para poder hacer algo sustentable, definitivamente hay que cambiar esta velocidad de uso de los bienes que no son renovables, de aquellos que son renovables, hacerlos cambiar a una velocidad de uso que permita que la naturaleza, que es totalmente pródiga, y la biodiversidad que atacamos muy a menudo, dé como para que se regeneren esas cosas. Y entonces ahí haría falta una manera de pensar colectiva que tenga en cuenta por qué es que pasamos de tener el negocio en la calle a tenerlo adentro del centro comercial, por qué pasamos de ir a comprar galletitas de la lata metálica por kilo a tener las galletitas en paquetitos. Bueno, entonces esas decisiones no son individuales, son decisiones, no quisiera usar la palabra colectiva, pero diría corporativas. Entonces, para poder dar respuesta, tampoco cabe la solución individual. No quiero decir que cada uno de nosotros no contribuyamos individualmente, pero ponerse la mochila de que la sustentabilidad planetaria la vamos a lograr con solamente soluciones individuales no alcanza. De modo que iniciativas como esta de trabajar en una comunidad para pensar en soluciones me parece un excelente paso. Otra cuestión es el tema de, la energía, ¿no? Hoy estábamos hablando de la energía y de la entropía y decíamos, muchas veces se habla de para hacerlo sustentable trabajemos con energías renovables, ¿no? Pero también ahí hay un poco de trampita, digamos, ¿no? Energías renovables para hacer un panel solar y aprovechar la energía que nos viene del sol.
necesitamos procesar silicio, que abunda en la corteza terrestre, pero para hacerlo de una calidad adecuada para hacer un panel solar hay que hacer silicio hiperpuro y eso requiere muchísima energía. Hay que fundir el silicio muchas veces para sacarlo hiperpuro, mucha energía. Para hacer una turbina para generación hidroeléctrica necesitamos metales que salen de la corteza terrestre. O sea, estamos usando bienes no renovables aún para hacer energía, en principio renovable. Lo mismo con los molinos eólicos, ¿no? Para hacer las aspas hacen falta materiales compuestos que salen del petróleo. O sea, en definitiva, el crecer y el usar, este aumento en la entropía o en el uso de tanto de los bienes que tenemos en el planeta, la biodiversidad que atacamos, ¿no? El tema de hay que plantar, una cosa que se escucha bastante a menudo es hay que producir para los millones de habitantes que van a venir y demás. 1.300 millones de toneladas de alimento en buen estado se tiran anualmente. Porque no son estéticamente adecuados para el mercado. Un tomate para comprarlo tiene que ser redondito, rojo, ¿no? Porque se pasó la fecha de consumo preferente, que no quiere decir que no esté en condiciones de ser utilizado, pero el mercado impone ciertos estándares. Eso es 1/3 de la población de la producción de alimentos a nivel mundial. Y por otro lado hay 800 millones de personas que mueren de hambre, ¿no? Se podría repartir y le toca a cada uno de esos 800 millones 4 kilos de alimento por día. Es un poco mucho, ¿no? Entonces, en general, si pensamos en cuál es el alimento que realmente valdría la pena producir, nos quedarían bastantes hectáreas y bastantes millones de litros de agua disponibles para las futuras generaciones, que era otra cosa que se había comentado que requiere la sustentabilidad. Así que, ¿por qué los centros comerciales? ¿Por qué los freezers abiertos? ¿Por qué tirar comida que se puede comer? Son muchas preguntas a las cuales creo que podemos ayudar en colectivo a buscar alguna respuesta para intentar lograr un mundo sustentable. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Ricardo Gutiérrez, para quienes no me conocen, soy politólogo y profesor de la Escuela de Política de Gobierno. Cuando los jóvenes nos dijeron lo que teníamos que hacer en el día de hoy, esto es el mundo al revés, que los jóvenes nos digan a los que se supone que somos mayores los que tenemos, pero bueno, en fin, juguemos el juego. Cuando nos dijeron lo que teníamos que hacer, nos dijeron que eligiésemos un concepto 2 desde nuestra disciplina para vincularlo con el tema de la sustentabilidad. Desde la ciencia política y desde las ciencias sociales en términos más amplios hay muchísimos conceptos, así que tenía que elegir uno. Y elegí quizás uno muy poco glamoroso, que es políticas públicas. La gente, uno le dice políticas públicas y ya se aburrió y no quiere seguir escuchando lo que viene. Yo también tengo un machete como Patricia, entonces me lo voy a sacar. Pero, ¿por qué elegí políticas públicas? Pensando en políticas públicas para la sustentabilidad, es decir, en la forma en que un politólogo, como yo, por ejemplo, no somos todos iguales, encararía el problema o la cuestión de la sustentabilidad sería como un problema de política pública, entendido en términos muy amplios, lo de política pública. ¿Por qué? Porque como quiera que definamos la sustentabilidad ambiental y el desafío, entiendo yo, de la sustentabilidad ambiental, no sé si ustedes a mi izquierda estarán de acuerdo, ello va a implicar siempre cambios, ¿sí? Y va a implicar cambios en las relaciones que existen entre las actividades humanas y el ambiente. Y los cambios hay que hacerlos. Y discúlpenme, pero acá vendrá la política, ¿sí? Si dejamos la política de la fórmula, los modelos y todo lo demás, no va a haber nunca sustentabilidad, porque nos gusten o no, los políticos, los burócratas, las organizaciones que protestan y todos los demás son parte también del ecosistema en términos amplios, y por lo tanto siempre los tenemos que incluir en el modelo. Y si no, el modelo será muy lindo, pero muy lejos de la realidad y lo que podamos llegar a hacer con esa realidad. Entonces, el tema es que para lograr esos cambios que se supone alcanzar, que implica alcanzar la sustentabilidad, hay que hacer políticas públicas, ¿sí? Eso es políticas públicas. Generalmente las políticas públicas
o la política pública se confunde con la administración del Estado, que es todavía más aburrido que decir política pública. Y por algo hay dos carreras distintas, que una es administración y otra es políticas públicas, porque administración efectivamente uno la puede entender, incluso los administrativistas me van a criticar por lo que voy a decir, como la administración de algo que ya está definido. En cambio, políticas públicas quiere decir transformar algo, ¿sí? Uno cuando piensa y hace, y después cuando uno estudia políticas públicas, estudia la transformación de algo, la política pública como un proceso político, no solamente político, pero primariamente político, a través del cual se transforman cosas, ¿sí? Ustedes piensan en una política pública, lo primero que se formula es un objetivo, un fin que tiene por sentido cambiar algo y después cómo hacemos para alcanzar ese fin, ¿sí? Le doy ejemplos concretos de temas que están siendo discutidos hoy y que están siendo discutidos a nivel legislativo, tanto en la nación como en las provincias. Tema de envases, ¿qué hacemos con los envases? No digo que, pero si no hay una política pública de por medio, nunca lo vamos a resolver. ¿Qué hacemos con los agroquímicos? ¿Qué hacemos con los humedales? La pregunta ¿qué hacemos con? Implica siempre una política pública. Entonces, si no entramos por ahí, vamos a estar de acuerdo en las ideas, pero no vamos a llegar más lejos que eso. Por lo tanto, como les decía, la forma en que entiendo la política pública es como el proceso a través del cual se transforman procesos socioeconómicos, ¿sí? Que son los que afectan la relación entre el ambiente y las actividades humanas, siguiendo un poco lo que decía antes Patricia. Por lo tanto, contrariamente a esa imagen que uno tiene de la política pública es un proceso transformador, ¿sí? Por el cual se logran cambios según digamos, en el estado de las cosas, por decirlo así, y que esos cambios van a depender de lo que defina la sociedad. Es la sociedad lo que define cuáles son los objetivos y los fines de esos cambios, y lo hace a través de quiénes, de sus políticos, de sus representantes políticos, en principio en el Parlamento. Por eso creo que hay que darle mucha más importancia, incluso desde la universidad, no solamente como objeto de estudio mío de investigador, yo voy al CONICET, le entrego mis informes, mis publicaciones bárbaro, sino también de involucrarnos en la discusión de esas políticas ambientales, ¿sí? En el debate abierto y público de las distintas alternativas y para dónde vamos y qué queremos hacer, ¿sí? Aspectos de las políticas públicas hay miles, solo para resaltar un par. Uno es la enorme complejidad de lo que implica una política ambiental en general, en particular y una política pública en general. En el caso de las políticas ambientales, creo yo, se da algo muy particular, que no se da necesariamente en todas las políticas públicas, que suele haber una gran distancia entre la ley y lo que se hace después con la ley, ¿sí? Eso es una observación, una constatación, si me permiten, de investigador. Y es una de las preguntas, por ejemplo, que uno investiga, ¿por qué la distancia? Pero es algo que tenemos que encarar, es el problema de la distancia entre la ley y la implementación. Como Patricia sabe, por ejemplo, en el caso de humedales, es muy difícil lograr una ley, la aprobación de una ley, y es mucho más difícil aprobar una ley que nos guste, ¿sí? Desde el punto de vista experto, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social o del punto de vista que quiera cada uno. Pero es mucho más difícil después es implementar esa ley. En el camino de las buenas ideas a los resultados es muy largo e influyen muchos factores, y si no nos ponemos a trabajar, investigar y hacer cosas con esos factores, la sustentabilidad será muy, pero muy lejana. Por eso yo, paréntesis, para ver a quién votaba para diputados me puse a estudiar sus campañas ambientalistas. Una decepción total, no me ayudó, digamos. Hay millones de razones, no quiero aburrirlos, para que explican esa distancia entre la ley y su implementación. Una que creo que no hay que esquivar el bulto, pero es solo una, es que muchas veces el propio Estado, como quiera que lo entendamos, tiene objetivos diferentes, no solamente diferentes, sino contradictorios, y hay que hacerse cargo de eso, ¿sí? La protección ambiental puede ser contradictoria de otros objetivos del Estado. La lista ustedes la pueden imaginar y tenemos que ver qué hacemos con eso cuando queremos pensar en la sustentabilidad. Y para cerrar, otro aspecto que me parece central,
que tiene que ver con las políticas públicas, y con las políticas públicas para la sustentabilidad es otra palabra fea y aburrida que ni a los cientistas sociales les gusta, que es la burocracia. Creo que necesitamos una burocracia ambiental. Sin burocracia ambiental, sin burocratización, como decimos feamente, de las agencias ambientales, no vamos a encontrar tampoco ningún camino hacia la sustentabilidad, como quiera que la definamos. Creo que ese es un enorme desafío en Argentina, lograr tener burocracia fuertes en las agencias ambientales. Agencias ambientales que no es lo mismo que una secretaría o un ministerio, ¿sí? Y pasar una secretaría a rango de ministerio o como fuere no es necesariamente un sinónimo de burocratizar, en el buen sentido de la palabra, el área ambiental. Para burocratizar el área ambiental hay que crear agencias que sean autónomas, agencias que estén basadas en criterios meritocráticos, en el saber experto, y que tengan además, y esto es quizás lo más difícil, poder para poder regular, para poder crear incentivos y para poder sancionar. Por eso es importante que esas agencias sean lo más autónomas posible, porque cuanto menos autónomas son las agencias, menos poder generalmente van a tener para hacer esas tres cosas. Entonces creo que para cerrar, es dentro del gran desafío de la sustentabilidad, pensar las políticas públicas y en particular como un primer paso, que no es la panacea, pero es una condición indispensable, necesaria, es crear agencias ambientales altamente burocratizadas y expertas, y lo que es más difícil aún, en vínculo con la sociedad. Lo cual yo les digo, ¿cómo lo hacemos? No sé tampoco, pero bueno, eso es lo que pensaría en todo caso un politólogo. Gracias. Bueno, buenas tardes ya. Yo soy Gabriel Boero de la Escuela de Economía y Negocios y dirijo el área de responsabilidad social empresaria y sustentabilidad. Entonces, bueno, de ahí viene la invitación. Pero yo tengo un pendrive acá con una presentación, después pensé que iba a hablar de otra cosa y ahora voy a hablar de otra cosa. Porque escuchando a todos los que me precedieron, se me van ocurriendo cosas y no me parece que es atinado agregarle a esta charla, a esta discusión. Primero, a mí me parece que la complejidad del tema de la sustentabilidad es muy fuerte, por eso también el tema de la multidisciplinariedad. O sea, hoy acá estamos muchos actores totalmente de áreas diversas, pero claramente si no trabajamos en conjunto esto no va para ningún lado. Después, para mí el concepto de desarrollo sustentable es contradictorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo claramente va en contra de la sustentabilidad. Entonces, si hablamos de desarrollo, estamos hablando de que queremos progresar, de que queremos estar mejor, que nos gusta la computadora, nos gustan los relojes, nos gusta el celular, nos gustan los paneles solares, nos gustan las turbinas, y todo eso va en contra de todo lo que tiene que ver con la armonía del ambiente. Entonces ahí es otro tema que les dejo, digamos, no para atormentarlos, pero digamos para que lo pensemos y nos atormentemos juntos y veamos cuál va a ser nuestro pequeño aporte, no para mejorar, sino para dejar de empeorar. Porque en realidad el problema que tenemos es que estamos empeorando en una cuantía muy grande la situación del planeta, en términos de la vida humana, en términos de demografía, en términos de cómo dañamos el medio ambiente, las empresas que cada vez quieren producir más, las empresas que cada vez dañan más el medio ambiente, los ricos que cada vez consumen más, los pobres que cada vez consumen menos, que además después no tienen agua, que les cae lluvia ácida, que no tienen... Entonces tenemos unos problemas que tienen una dimensión, una gravedad inusitada. Yo sé, ustedes van a decir, ¿y este que tiene que hablar de economía y negocios? No, es un problema del desarrollo, es un problema que va mucho más allá. Entonces la invitación es a que nos demos cuenta de que no vamos a mejorar la situación, la vamos a empeorar menos, ¿sí? Claramente estoy de acuerdo con que el que la universidad esté, por una iniciativa de los chicos o de quien haya sido, esté pensando en cómo hacerlo, es una celebración. Yo estoy en esta universidad, soy egresado de la primera promoción de administración, estoy desde que abrió, el primer día de clase abrió la universidad, yo estoy. Y nunca se había pensado más que separar residuos y colaborar con el municipio de San Martín en algunas cuestiones ambientales y demás.
Y me parece que esta cuestión de la comunidad UNSAM trabajando en los temas de cómo mejoramos esta cuestión es muy importante. Hecho este prólogo, me voy un poco más a mi área, ¿sí? Desde el área de la economía y los negocios, bueno, ya algo dije, tenemos serios problemas desde Keynes, ¿sí? Del padre, si se quiere, de las teorías neoclásicas de la economía. No soy economista, soy licenciado en administración, pero Keynes, cuando hace su ecuación macroeconómica fundamental, que es la A de cualquier estudio de economía, se olvidó de la variable ambiental, ¿sí? Él habla del consumo, habla del gasto público, habla de la inversión, de las importaciones, de las exportaciones, y nunca habló de la variable ambiental porque, claro, cuando Keynes hizo esto, el mundo todavía no sangraba, entonces, o sangraba, pero nosotros no nos dábamos cuenta. Entonces, lo que ahora se empieza a llamar economía verde empieza a tener en cuenta dentro de la economía la variable ambiental y las externalidades negativas causadas por lo ambiental. ¿En qué se transformaría esto? En que las empresas empiecen a tener en cuenta a la hora de hacer sus planes de negocio las externalidades negativas y los impactos negativos que le hacen al ambiente y que deberían resarcir en algún punto a todos nosotros por esas externalidades. Vayamos a, no voy a meterme con las mineras porque es un caso muy álgido para nuestra universidad, vayamos con los relojes, ¿no? ¿Sí? La extracción de este mineral, la empresa claramente no paga por el mineral que saca, ¿sí? Lo saca de una montaña, lo compra, o sea, se lo compra una cerera que lo saca de una montaña, sí lo está pagando, pero no está pagando la externalidad de que después esa montaña, después de muchos años, va a dejar de tener este mineral y la montaña va a quedar degradada, el paisaje degradado, los ríos contaminados, etcétera. No sé si me expliqué. Entonces, el concepto de economía verde trata sobre eso. Después tenemos otro concepto que es la economía circular. Son conceptos que están empezando a hablarse ahora. Entonces, nosotros pensamos los ciclos de vida de producto de manera lineal, se produce, se vende, se comercializa y se extingue, se tira, se desecha. Entonces, la economía circular, eso también tiene que ver con lo que la profesora acá decía, que es inviable, ¿sí? Entonces, la economía circular, ¿de qué habla? Habla de cómo hacemos para empezar a reutilizar, reciclar, reparar, ¿sí? Entonces, que el ciclo sea producir, comercializar y después ver cómo hacemos con los desechos de los productos que hacemos para volverlos a introducir o en nuestro ciclo productivo o en el ciclo productivo de otro bien o servicio de la economía. Entonces, de esa manera reduciríamos la cantidad de residuos y de desechos que hoy tenemos. Pero esto no es viable si no tenemos un cambio en el consumo. Entonces ahí hablamos del consumo, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos múltiples sombreros, nosotros somos ciudadanos, nosotros somos, en este caso, miembros de esta comunidad, funcionarios y demás, profesores. Después tenemos el rol, algunos son empresarios, otros, ¿sí? Entonces tenemos distintos roles. Cuando nosotros salimos acá de la universidad y vamos al supermercado, nos sacamos el rol de universidad, vamos al rol de ciudadano consumidor. Entonces, si nosotros seguimos comprando en la medida cosas que realmente no necesitamos y que las empresas nos venden cosas que realmente no necesitamos, me voy a meter con las marcas. Coca-Cola, ¿para qué sirve la Coca-Cola? ¿Quién fue el cráneo que dijo que la Coca-Cola tenía que existir? Fue un señor que se llenó de plata y la gente tomaba agua antes. Entonces, ¿por qué tomamos Coca-Cola? Y ahora tomamos Coca-Cola Light. ¿Sí? Entonces, cuestiones filosóficas como esa, que las empresas nos impusieron costumbres y cuestiones de consumo que hoy se volvieron masivas y que realmente estamos consumiendo todo el tiempo bienes que no necesariamente necesitamos. Entonces, no estoy llamando a hacer un boicot contra la Coca-Cola, para nada, pero digo, tenemos que empezar a replantearnos la manera en la que consumimos, ¿sí? Porque así como hay quienes consumen mucho, hay quienes consumimos más o menos y hay gente que no consume. Entonces, esa es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta desde lo económico y de los negocios que cualquier actividad económica genera impactos negativos al ambiente y a lo social, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, ¿cómo impacto? Y sí, empresas, o sea, cuando hoy acá el colega hablaba del tema de políticas públicas, y ya me voy a referir también, vos hablabas de la sustentabilidad ambiental, pero la sustentabilidad engloba lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, las empresas tienen que empezar a hacerse cargo de su rol como ciudadanos
de las comunidades donde viven como generadores de empleo, que el empleo hace a la dinámica de esas comunidades y cómo se comportan. Entonces, ahí entra el tema de la responsabilidad social, el gerenciamiento de los impactos que las organizaciones empresariales o económicas generan en las comunidades donde operan y con los públicos de interés con los que interactúan. La idea es, como viene la consigna, un poco hablar del tema concepto de sustentabilidad de las áreas que estamos practicando. En principio, un primer discernimiento que tiene que ver con diferenciar lo que entendemos de arquitectura de la industria de la construcción, que son dos cosas totalmente distintas, pero que sin embargo están involucradas y son necesarias para la producción del objeto final, que es la construcción. En ese sentido, la arquitectura entendida como sustentable, hay una frase de un arquitecto portugués que se llama Souto de Moura, que dice: la buena arquitectura lleva implícito el ser sustentable, y es una frase que actualmente en la escuela está muy en boga y tratamos de tenerla como norte en la formación, sobre todo, porque tiene que ver con la posibilidad de recuperar las buenas prácticas de la construcción. Las buenas prácticas tienen que ver con una buena orientación, un buen asoleamiento, un buen aislamiento, básicamente con el manejo de la energía, porque en definitiva, si de algo se trata de arquitectura, es el manejo de la energía. Básicamente, desde el proyecto, cómo usamos la energía, y con la construcción, cómo gastamos la energía. En ese sentido, nosotros estamos muy enrolados en las dos primeras leyes que vos mencionabas, en esto de que tampoco se gana, con la arquitectura generalmente nunca se gana y siempre crece, ¿no? Porque la arquitectura lo que hace siempre es construir en la preexistencia o construir en la nada, pero digamos siempre nos encargamos de que esto siga creciendo de alguna manera. En ese sentido, hablaba de recuperar las buenas prácticas. Eso es un lema que en la escuela es permanente, en la formación, y nos guía no solamente en las talleres de proyectos, sino que atraviesa toda la currícula. Especialmente yo estoy coordinando las áreas de tecnología, y las áreas de tecnología tienen un énfasis puesto y un compromiso muy grande en entender este manejo de la energía y tratar de entender cuáles son los dispositivos y los procedimientos por los cuales la energía se gasta en el hacer arquitectura. Esto, por supuesto, involucra a los sistemas tradicionales pasivos que habitualmente se han llevado a cabo en la arquitectura desde los principios, desde cuando la arquitectura era realizada por no arquitectos, cuando la arquitectura era anónima. Las buenas prácticas estaban presentes en esa producción arquitectónica. Y también involucran lo que hoy se han denominado los sistemas activos, que tienen que ver con aquellos sistemas o fuentes de generación de energía, ya sea eléctrica, ya se habló del fotovoltaico, pero también a partir del calentamiento de agua, a partir de medios solares, que básicamente son todavía sistemas en discusión. Si bien el calentamiento de agua se ha logrado y se han desarrollado estrategias de low cost, de bajo costo o de baja tecnología, o se pueden producir sistemas y procedimientos de calentamiento de agua por medios locales. El resto de las tecnologías que están siendo aplicadas para la producción de energía eléctrica especialmente son bastante todavía discutibles y tienen que ver con la trazabilidad de los sistemas, es decir, lo que hoy se llama la huella de carbono. Básicamente, ya se mencionó anteriormente, el esfuerzo energético y material que estos sistemas necesitan o tienen que tener involucrados para producir estos dispositivos que finalmente son los que en teoría producirían el bien energético que estamos buscando. Esto en cuanto al área de lo que es arquitectura sustentable, que también ha sufrido en la última década lo que se llama el greenwash, ¿no? También hay un exceso del uso de la arquitectura, hoy todo sustentable, ponemos una pared verde y ya el edificio es sustentable, y no hay nada más alejado que esa práctica. Y a través de esto también se ha montado una lógica que tiene que ver con una lógica empresarial, que es la lógica de las certificadoras, ¿no? Básicamente las certificadoras, las LEEDs especialmente, han montado un sistema que tiene que ver con una visión absolutamente mercantilista del problema. Ganamos puntos, entonces somos más eficientes, y en realidad la pregunta es no cuántos puntos ganamos, sino cuánta energía estamos consumiendo, ¿no? Básicamente el marco de las certificaciones también ha pasado a estar hoy en gran parte de la discusión.
Un ejemplo muy interesante es el de las normas BREEAM, que son las normas inglesas, que también nacieron como una certificación privada, mixta mejor dicho, privada y estatal, y que con el correr de los años y de acuerdo a un programa que ya lleva 35 años de aplicación en el Reino Unido, hoy han dejado de ser un programa de certificación para ser el Código de Construcción. Hoy cualquier norma, cualquier edificio en el Reino Unido que pase o pueda estar construido siguiendo estas normas, cumple con lo máximo que hoy tiene en términos de arquitectura sustentable la Comunidad Europea. Esto, por supuesto, ha sido un proceso de 20, 25 años graduales, a medida del cual se han implementado a partir de la legislación que regula la construcción en Inglaterra, una serie de normas que han llevado a que, por ejemplo, hoy el 80% del calentamiento de agua de toda la ciudad de Londres es por energía solar, una serie de coeficientes energéticos que tienen que ver con medir el K de los edificios, por llamarlo de alguna manera. No es el K, es otro coeficiente, pero básicamente se mide cuánto gasta cada uno de los edificios y en base a eso repercute impositivamente en las erogaciones impositivas que ese edificio hace durante el año. O sea que hay una visión mucho más compleja que excede el hecho arquitectónico, el hecho de la construcción. Para terminar y ser breve, quería contarles un proyecto de investigación que tiene que ver con la segunda etapa que les mencionaba, que es esta idea de la industria de la construcción. La industria de la construcción es la actividad humana que más consume energía en el mundo. Es la primera, más que el transporte, más que la aeronáutica. La que más consume es la construcción. Y en este sentido, la industria de la construcción tiene un papel importantísimo en este gasto energético. Nosotros, desde la unidad académica y desde los talleres de arquitectura y urbanismo que practicamos todos los años, hemos formulado un proyecto de investigación que lo estamos por empezar a realizar en conjunto con otros institutos y profesores de la universidad. El IDARMIDA también está involucrada en ese proyecto y hay otros, el INGALIN, del Instituto del INTI, el 3IA, hay varios institutos que van a participar de este instituto, que básicamente es la posibilidad de generar un atlas de residuos sólidos industriales de San Martín. La idea es poder compilar, estudiar y catalogar los residuos sólidos que se producen en el distrito y a partir de ahí poder producir propuestas proyectuales a partir de esos nuevos residuos ya tomados como nuevos insumos, como nuevas materias primas. Y voy a partir también de una frase del informe Brundtland, donde aparecen una cantidad de elementos muy interesantes. El informe Brundtland dice que es del año 87, ¿no? Perdón. Y que puede considerarse un poco una respuesta a las demandas de los países en desarrollo en relación con la discusión ambiental que desde los años 70 tenía en ámbitos internacionales un sesgo en contra de los países en desarrollo a partir de documentos como los límites al crecimiento. Éramos los países en desarrollo los que no teníamos que crecer, tenía que parar el crecimiento, los que ya habían crecido y allí estaban, y éramos los países en desarrollo los que representábamos un problema. De esa época es la expresión, la bomba de población, ¿no? Bien, y el informe Brundtland responde a la demanda de los países en desarrollo y nosotros tratando de conciliar intereses y posiciones que son difíciles de conciliar. Entonces, por eso voy a la definición. En esencia, el desarrollo sustentable es un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional, que son todos aspectos que se han tratado en esta mesa, están todos en armonía, y sobre esto me voy a detener, y refuerzan tanto el potencial actual como futuro para responder a las necesidades y aspiraciones humanas. Necesidades y aspiraciones, con el tema de la lamparita de los 500 watts y con el tema del televisor y el PowerPoint, que también nos podemos preguntar si es imprescindible
más allá de que yo preparo PowerPoint, no es una disculpa personal por no haber preparado PowerPoint. Pero a veces me lo pregunto en los congresos, en términos de recursos económicos y en términos de recursos energéticos, y sabiendo todos los materiales que hay adentro en una computadora y que hay en una pantalla o en un cañón, ¿sí? Cuando un pizarrón y tiza a lo mejor en muchos aspectos, por lo menos en una gran cantidad de mis exposiciones que tienen una base textual importante, serían suficientes. Es difícil sustraerse y me parece que al final de esa definición entre necesidades y aspiraciones, en esto tenemos, ya definir necesidades es muy difícil, pero dejar abierta la puerta de las aspiraciones también complica. Pero bueno, el énfasis para mí, por mi área de trabajo, un área de trabajo que desarrollamos en el Centro Babini, es la expresión en armonía. Y si es posible conciliar todos esos objetivos en armonía. Uno de los fenómenos a los que estamos asistiendo en América Latina, pasa en el mundo, pero en América Latina es muy visible porque ha tenido un surgimiento importante, un refuerzo importante en los últimos años, es la cuestión de las controversias ambientales, controversias técnico-ambientales. Aquí se habló del no a la mina de Esquel, surgió el no a la mina de Esquel, pasó un poquito inadvertido, fue muy fuerte luego, eso fue en el año 2003 aproximadamente, con un pico en el año 2003, en el año 2005 y 2006 y siguiendo la crisis de papeleras, venía de antes e hizo erupción con un poquito de posterioridad la cuestión de la resistencia a los transgénicos. Los transgénicos, ustedes saben que somos el tercer productor mundial de transgénicos en el mundo, fuimos en los comienzos, desde el año 96, cuando aprobamos la soja transgénica, el segundo productor detrás del primero, que era el gran promotor de los transgénicos, Estados Unidos. Tenemos aproximadamente la mitad de la superficie de commodities destinada a solo un cultivo transgénico, y ya desde el comienzo, desde que se aprobó, había algunos cuestionamientos traídos, por ejemplo, por Greenpeace, y sin embargo, y durante los primeros 10 años de adopción de transgénicos, en particular, insisto, soja transgénica, que tuvo una serie de peculiaridades que hicieron posible que fuera tan amplia esa adopción, ya desde el comienzo había habido discusiones, pero tuvimos las primeras tapas de diarios y aproximadamente entre los años 2007, 2008, 2009 con el informe de Carrasco. A mí me gusta decir, para describir esta situación en Argentina y América Latina, que estamos pasando por un ciclo de protesta ambiental, utilizando una fraseología, digamos, una terminología tomada del estudio de los movimientos sociales y la política contenciosa. Insisto, me parece clave la cuestión de si es posible conciliar esos objetivos que en el fondo responden a intereses, visiones de mundo, valores, trayectorias diferentes, en armonía y a nivel global. El estudio de las controversias son como pequeños ensayos que nos permiten reflexionar y tener elementos para ver la complejidad de la dinámica de estos procesos, la cantidad de actores involucrados, la conflictividad en términos de la contradicción entre distintos intereses. Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología hicieron aportes interesantes en este sentido. Ya desde los años 70 este tipo de controversias se dio en los países centrales. Yo tuve la suerte de estudiar y trabajar un tiempo en un proyecto de investigación de una de las fundadoras de los estudios de la ciencia y la tecnología, Dorothy Nelkin, que describió ya en el año 70 una controversia en relación con la construcción de una central nuclear a orillas del lago Cayuga, en el estado de Nueva York, donde se notó inmediatamente que la resistencia de los vecinos del lugar a la construcción de la central nuclear
no tenía que ver con falta de conocimiento, porque algunos de los que resistían eran investigadores de la Universidad de Cornell. Y en términos del impacto al ambiente, el argumento central era las descargas de agua a alta temperatura que requieren las centrales nucleares. La tecnología nuclear en particular, y de ahí surgió toda una línea, digamos, de estos primeros trabajos de Nelkin y de otros autores. Ella tiene uno en el 71 en relación con esa central nuclear y otro en el año 74 en relación con la expansión de del aeropuerto de Boston, un libro que se llama Jetport. Y es interesante que se haya dedicado a estas dos controversias, porque en el caso de la tecnología nuclear tenemos una tecnología que después distintas líneas de trabajo demostraron que tiene una alta percepción de riesgo, entendiendo percepción de riesgo como el modo de pensar el riesgo de los no expertos, que se opone al modo de pensar el riesgo de los expertos. Clásicamente, el modo experto de estimar riesgo, se habla de evaluación de riesgo, es la probabilidad de enfermedad y muerte. En cambio, los no expertos piensan el riesgo tomando una cantidad de variables, entre ellos, por ejemplo, características intrínsecas de la tecnología, es decir, que el modo de pensar el riesgo de los no expertos no es necesariamente subjetivo y responde a miedos irracionales, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo a la trayectoria de Nelkin, el haberse dedicado primero a la tecnología nuclear permitió mostrar que puede haber oposición a una tecnología por ciertas características intrínsecas que la hacen muy amedrentadora, nos provocan mucho temor, pero son características objetivas de la tecnología. Por ejemplo, potencial catastrófico, es decir, la posibilidad de producir mucha enfermedad y muerte en el mismo momento, poca familiaridad, efectos en las generaciones futuras, efectos diferidos, efectos no reversibles, etc. Cuando se contraponía la percepción de riesgo, que es la de los no expertos, y la evaluación de riesgo, que es la de los expertos, se decía, bien, la gente tiene miedo de vivir al lado de una central nuclear, pero la probabilidad de morirse o de accidentarse es menor por vivir ahí que la de andar en bicicleta o la de fumar. Claro, pero andar en bicicleta uno se expone voluntariamente y no tiene potencial catastrófico, y fumar lo mismo, a pesar de que está clarísimo que la mortalidad y la enfermedad que produce el cigarrillo es altísima, ¿no? Y mucho mayor. Bien, insisto, vuelvo para atrás. Nelkin empieza en estos trabajos a mostrar, por ejemplo, que puede haber resistencia a una tecnología por sus características intrínsecas que le dan una alta percepción de riesgo, entre otros aspectos, pero también cuando hace el trabajo sobre la ampliación del aeropuerto de Boston, muestra que una tecnología que puede ser muy valorizada socialmente, imagínense más todavía en los años 70, cuando viajar en avión era para minorías, incluso en los Estados Unidos, también puede ser resistidas. Y ahí, en el primer caso, pero en este también segundo, se ve lo que puede verse entre muchos otros aspectos que luego se fueron trabajando más en profundidad, es que hay una distribución desigual de riesgos y beneficios. Las personas, los vecinos del aeropuerto, reciben el riesgo de mayor tránsito, más ruido, posibilidad de accidente, ¿sí? Y los que van al aeropuerto para viajar se quedan con el beneficio, pero no asumen el riesgo. Del mismo modo pasa cuando a uno le quieren instalar una central nuclear o una fábrica de pasta de celulosa. Y eso que se puede ver a nivel comunitario, y que Nelkin describió también a nivel comunitario, lo describió Ulrich Beck, sociólogo alemán que estuvo en nuestra universidad en el año 2013, que recibió el doctorado honoris causa de manos del rector y que falleció el 1 de enero de este año, en dos libros. El primero, La sociedad del riesgo, en el año 86, luego muchos otros, pero luego hay un libro muy interesante que se llama La sociedad del riesgo mundial, donde habla de la desigual distribución de riesgos y beneficios en términos ambientales o en términos de los impactos negativos del desarrollo económico-industrial, pero no ya a nivel de una comunidad o a nivel de un país, sino a nivel global, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de minería, hablamos de, por ejemplo, o de producción de pasta de celulosa o de
soja, hablamos de países donde se produce y países donde se consume. Y de localidades dentro de países donde se produce y después donde hay beneficios, por ejemplo, en términos de ingreso de dólares o de balance comercial de importaciones y exportaciones que se distribuyen a todo el país. Pero poblaciones que están cerca de los cultivos o cerca de las minas o cerca de las plantas de celulosa que tienen quizás una parte del beneficio mayor o menor, pero sí una parte mayor de riesgo. Como les decía, otro de las áreas importantes que nos permiten pensar estas controversias son es el estudio de los movimientos sociales y la política contenciosa. Y cuando hablaba Ricardo de las políticas públicas y de las dificultades entre lograr que se apruebe una ley y a su vez después lograr que se implemente la ley, el estudio de los movimientos sociales muestra claramente cómo la organización y este otro modo de hacer política tiene que ver, en muchos casos, con las dos etapas, con el lograr que se apruebe la ley y lograr que se implemente la ley. Monedita, por favor, joven. Joven, una moneda, por favor. Así como me ven, yo antes tenía una figura escultural. Un cuerpo tenía, unos cabellos, una cintura, una voz. Pero desde que partió mi Osvaldito, que Dios lo tenga en la gloria de los santos, con su espíritu, yo no he podido volver a cantar. ¡Ay, Osvaldito! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Osvaldito era mi manager, es decir, mi representante. Él fue el que me trajo aquí a los Buenos Aires para que me realizara artísticamente. En aquel entonces me conocían como Alicia. Puntos suspensivos. La voz. ¡Ah! Mi nombre es Natalio Barragán. Por esa cosa de la vida soy no vidente. Vengo a pedir una humilde colaboración. Una oración. Bueno, yo antes era payaso y ahora soy no vidente. Es que tuve un terrible accidente. Éramos como 14 o 45, todos vestidos de traje, un enchastre, el piso, el techo. ¡Oh! 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 El viento sopla del oeste. Sí, bueno, antes era más chistoso. Mi nombre es Natalio Barragán. Por esa cosa de la vida soy no vidente. Vengo a pedir una humilde oración. Una oración. Bueno, no estaría funcionando. Me parece que no están entendiendo el concepto. Ya sé. Voy a intentar hacer una gracia. Te la dedico a vos. Por eso a vos. No lo intenten en sus casas. No empecé. ¡Tarán! ¡Ay! ¿Cómo vuelvo ahora? No pasa nada. ¡No! No pasa nada. No pasa nada, puedo solo. No.
No pasa nada. Vos tranquila. Bueno. No importa. Era el ojo malo igual. Mi nombre es Natalia Barragán. Por esa casa de la vida soy un evidente. Vengo a pedir una humilde oración. Una oración. Siguen sin entender el concepto. Les voy a tener que explicar. No vidente. Pobre. Latita. Colaboración. Mi nombre es Natalia Barragán. Por esa cosa de la... es que no suena. Ahora sí. Mi nombre es Natalia Barragán. Por esa cosa de la vida soy no vidente. No pasa nada. Vos tranquila, Cari, no pasa nada. Puedo solo. Ya, ¿qué son esos ruidos, loco? Estoy flasheando cualquiera. No, amigo, está todo bien, como. ¿Qué onda, loca? ¿Todo bien? Amiga, con todo respeto, con una mano en el corazón. ¿Tenés una moneda? Dale, loca. Es para comprar un sándwich. Un sándwich fresquita. ¡Arre, mentiroso! Era cualquiera. Nada, ponele que si te da así culpa y complejo morales, podemos decir que para tomar una levité, Dale, amiga. Copate. Dale, onda, yo vengo acá, con todo respeto, te pido una moneda y vos nada. ¿Está bien? Acordate, re mafia, pará, ¿quién sos? Nada, está todo bien, Pota que está todo bien, amiga, ¿vos conocés a mi tío? ¿Qué iba a conocer vos? Nada, ¿sabés que una vuelta, loco? Viste, anda, estábamos con mi tío. Aguanta. Amigo, me da una mano para sentarme, viste, porque cansa esto. Ay, qué rico. ¿Cómo hace para transpirar con el viento que hay encima? Todas las veces lo ven, qué asco, loco. No sé si vos te reís, pero vení a abrazarlo vos. Onda, no es normal. Onda, porque hay viento ahora. Debería secarse, absorber algo. Cambiar tu alimentación, loco, no puede ser.
Buenas noches, bienvenidos al cierre de esta preciosa feria que nos convoca a un mundo nuevo. I can't find your high.
todo tiene espíritu, todo está en constante movimiento. Todo pulsa en profunda sincronía, danzo con el universo. Todo acá tiene un eco allá. Todo vibra, todo está vivo, todo tiene espíritu. Todo está en constante movimiento. Todo vibra, todo está vivo, todo tiene espíritu. Todo está en constante movimiento. Todo está vivo, todo está cambiando todo el tiempo. Vos estás vivo, vos estás cambiando todo el tiempo. Todo vibra, todo está vivo. Todo vibra, todo está vivo. Y agradecer nuevamente por habernos convocado, para los que estamos trabajando en hacer de alguna manera algo diferente. Sigamos con esa corazonada que está buenísimo. Quienes me acompañan, Gerardo Morel en la producción y teclados, Lucas Penayo, Migma, Pablo en el sonido, los chicos de la técnica también, muchas gracias. Muchas gracias a Erika y a Caro. Feliz cumple. El camino es natural, no se puede forzar nada.
Muchas gracias nuevamente.